¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, pues en el día de hoy mi grupo les vamos a hablar pues de abdomen agudo. Mi grupo está conformado por María José Albarracín Conrado, Natalia Andrade, María Marta Arciniegas, María José Ariza, Paula Andrea García y mi persona, Joandris Ferreira. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de abdomen agudo necesitamos definir pues qué es abdomen agudo. Entonces, pues ese término hace referencia a todos los signos y síntomas abdominales, claro, que sean, o sea, que sean tan preocupantes o sean tan de tal intensidad que nos exijan a nosotros considerar una cirugía. Entonces, son muchos los procesos que pueden producir ese dolor o sensibilidad a nivel abdominal que producen o sea, que se diría que es agudo. Por eso nosotros debemos explicar o diferenciar el dolor agudo del dolor crónico. Entonces, para diferenciarlos hay que saber que el dolor agudo es un dolor más intenso, de presentación rápida o brusca y generalmente tiene una poca duración, generalmente se presenta, tiene una duración de mayor de 6 horas y menor a una semana. Y este dolor tiene la característica de que va disminuyendo hasta que desaparece cuando ya la lesión se ha curado. En cambio, el dolor crónico es un dolor que se extiende ya mucho más de 3 meses o 6 meses, dicen otras literaturas, desde que aparece el dolor o se extiende mucho más del periodo de curación de esa lesión. O también puede ser un dolor que ya está asociado a una condición médica crónica. Siguiente, por favor. Bueno, las causas médicas del abdomen agudo pueden clasificarse en 3 categorías, que son las endocrinas y metabólicas, las hematológicas y las causadas por toxinas o por fármacos. Entonces, entre las causas endocrinas y metabólicas, cabe destacar la uremia, las crisis diabéticas, las crisis addisonianas, la porfiria intermitente aguda, la hiperlipoproteinemia y la fiebre mediterránea hereditaria. Entre los trastornos hematológicos, cabe citar la crisis drepanocíticas, las leucemias agudas y otras discrasias sanguíneas. Entre las toxinas y los fármacos están pues la intoxicación por plomo y otros metales pesados, también el síndrome de abstinencia de narcóticos y las picaduras por viuda negra. También es importante que tengamos en cuenta que se puede presentar un abdomen agudo debido, o sea, por causas quirúrgicas. Dentro de estas están por hemorragias, como están las que dimos en la clase anterior, por traumatismos o por una rotura de aneurisma o un embarazo ectópico, malformaciones, divertículos, úlceras, todo lo que nos pueda causar hemorragia. Luego tenemos dentro de estas causas las infecciones como la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis de Meckel, los abscesos hepáticos, los abscesos diverticulares y los abscesos del psoas. También tenemos causas por perforación, como es una úlcera perforada, un tumor gastrointestinal perforado y un divertículo perforado. La obstrucción, por obstrucción abdominal, puede ser las adherencias, por obstrucción del intestino delgado, un vólvulo sigmoideo o cecal. También están las hernias, la enfermedad intestinal, la neoplasia, la invaginación, todo esto nos puede causar un dolor abdominal. Y por último, otra de las causas es las isquemias. Entre estas están la enfermedad de Buerger, de la trombosis o embolia mesentérica, la torsión ovárica, la colitis isquémica, la torsión testicular y por último las hernias estranguladas. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros podemos clasificar ese dolor abdominal como visceral o parietal. Entonces tenemos que el dolor visceral suele ser vago,
y es poco localizado, se presenta pues en el epigastrio, en la región periumbilical o el hipogastrio, dependiendo pues de en qué sitio se origine. Pues generalmente ese suele producirse cuando ya hay distensión de una víscera hueca. El dolor parietal, este sí se relaciona con las raíces nerviosas segmentarias que vemos en la imagen, que pues inervan y solo suelen ser más marcado y localizado en comparación del otro. Entonces, también tenemos dentro de esta clasificación el dolor referido, que el dolor referido es que, o sea, se siente o el paciente manifiesta que lo siente en una zona, pero es completamente alejada de donde en realidad se está produciendo el estímulo, de la fuente del estímulo. Por ejemplo, una irritación del diafragma, porque puede provocar un dolor en el hombro. Dentro del cuadro que tenemos aquí a la derecha de la localización del dolor, tenemos pues las zonas más frecuentes de dolor referido y cuáles son los orígenes con los que corresponden. Por ejemplo, pueden referir un dolor al hombro derecho cuando se origina el dolor en el hígado, en la vesícula biliar o en el hemidiafragma derecho. Se puede referir el dolor al hombro izquierdo cuando el origen es cardíaco, cuando es por la cola del páncreas, el vaso o el hemidiafragma izquierdo. Y del lado del escroto y los testículos se puede deber pues al origen del uréter. Para nosotros, o sea, es muy importante que nosotros sepamos diferenciar o más bien decir si un dolor es visceral, parietal o referido. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues normalmente sería lo ideal que se haría pues mediante la anamnesis. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos primeramente que ocurre una entrada de bacterias o sustancias que irriten la cavidad peritoneal, sustancias químicas, y esta entrada nos va a provocar pues la salida de líquido por la membrana peritoneal. El peritoneo va a responder a esa inflamación. ¿Cómo lo responde? Pues aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la permeabilidad y también empieza a formar así en la superficie del peritoneo, empieza a formar un exudado fibrinoso. Entonces, aparte de esto, el intestino también puede experimentar una parálisis local o generalizada. Entonces, esa superficie fibrinosa y la disminución de los movimientos intestinales nos pueden causar pues la formación de adherencias ya. Esas adherencias se producen entre el intestino y el epiplón o la pared abdominal. Entonces, ¿qué hacen las adherencias? Pues favorecen la localización de la inflamación. Es por eso que el absceso, cuando un paciente manifiesta que tiene un absceso, sí dice que pues el dolor es más localizado. ¿Y qué tiene otra característica este paciente? Pues no tiene, tiene los ruidos intestinales y la función gastrointestinal completamente normales. En cambio, cuando es un proceso difuso, como por ejemplo una úlcera duodenal, ya el dolor abdominal es mucho más generalizado y el abdomen, o sea, los movimientos intestinales es completamente tranquilo. La peritonitis, bueno, la peritonitis voy a hablar un poco más generalizado porque se va a tratar a fondo en toda la charla. Entonces, la peritonitis puede afectar a toda la cavidad abdominal o puede deberse solo a una parte, por ejemplo, en la parte del peritoneo visceral o el parietal. Entonces, pues la peritonitis es una inflamación peritoneal por cualquier causa. Generalmente lo ideal sería que se identifique durante la exploración física. ¿Por qué? Porque pues, el paciente va a estar muy sensible, va a tener una sensibilidad marcada que medio se toca, o sea, aunque sea palpación superficial, va a tener bastante sensibilidad. También sensibilidad no solo a la palpación, sino también de rebote. Y también con peritonitis nosotros observamos que tiene ¿cómo se dice? O sea, la contracción involuntaria del músculo, una defensa muscular, es la palabra. Entonces, la peritonitis
suele ser pues secundaria, normalmente suele ser secundaria a una lesión inflamatoria, pues en estos casos por una infección, por microorganismos entéricos, los que tenemos normalmente. También puede deberse a otra inflamación, pero no infecciosa, como por ejemplo en una pancreatitis. Ya la peritonitis primaria, esta sí es más frecuente en niños y se debe, pues, en la mayoría de los casos, por una infección por neumococos o estreptococos. Siguiente, por favor. Bueno, la anamnesis. Como les decía anteriormente, es muy importante que nosotros hagamos una anamnesis detallada, que sea muy organizada. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos una anamnesis detallada y organizada, podemos establecer el diagnóstico diferencial, o sea, puede ser algo exacto y no tenemos que dar tantas vueltas. Y además de eso, también obviamente podemos planificar ese tratamiento que le vamos a dar al paciente posteriormente. Entonces, en la anamnesis no solo debemos enfocarnos nosotros al estudio del dolor, sino también a los problemas que tiene el paciente anteriormente o también a los síntomas asociados. Siempre que nosotros tengamos la oportunidad, o sea, sería ideal que las preguntas que se realicen en la consulta para la anamnesis sean preguntas de respuesta abierta. Pero yo sé que los médicos de pronto por agilizar el proceso, porque obviamente las preguntas de respuesta abierta tardan mucho más tiempo, entonces el paciente nos explica lo que le pasó, desde cuándo le pasó y todo eso. Entonces los médicos tienden a hacer preguntas un poco más específicas o precisas, como por ejemplo el dolor es agudo o empeora si come, y entonces nos limita porque obviamente el paciente solo responde sí o no. En cambio, cuando le preguntamos al paciente qué opina del dolor o cómo describe usted el dolor, ya el paciente nos puede dar otros datos más adicionales, nos los puede describir como él lo percibe y nosotros pues como profesionales los vamos a identificar. Entonces, aparte de eso, también la identificación del dolor es muy importante. Por ejemplo, si el paciente nos señala, le decimos, tóquese donde le duele, nos señala con un dedo, nos indica generalmente que el dolor pues es un poco más localizado, característico, ya sea de inervación parietal o por una inflamación peritoneal. En cambio, cuando es molestias por el nervio vago, esas molestias se indican ya con la mano. Perdón, no son del nervio vago, son vagas. Se indican con la mano porque habitualmente son más características pues, de un dolor visceral y todo esto, entonces son más difusas. Entonces, pues la intensidad y la gravedad del dolor también guardan relación con los daños tisulares. Por ejemplo, un dolor agudo de comienzo brusco, pues nosotros nos debe orientar o nos debe hacer pensar en que se trate de un trastorno como por ejemplo una perforación intestinal o una embolia, aunque hay otros procesos como el cólico biliar que también se manifiesta el dolor así de forma repentina. Otro dolor, como el dolor que aparece, pero va aumentando con las horas, este es típico de los procesos de inflamación o una infección que sea progresiva, como por ejemplo una colecistitis, la colitis o la obstrucción intestinal. Si tenemos ya un paciente que tiene un empeoramiento progresivo, pero que es opuesto a los episodios del dolor que son intermitentes, nos puede ayudar a diferenciar nosotros si se trata de un proceso infeccioso que empeora con el paso del tiempo o de un dolor espasmódico y de cólico, que este sí es más intermitente, asociado a las obstrucciones intestinales, cólicos biliares, todo esto por obstrucción. Entonces, también aparte de las características del dolor, también tenemos que indagar en esta anamnesis la localización y la irradiación del dolor. Por ejemplo, la lesión o inflamación de los tejidos nos puede causar un dolor tanto visceral como somático. Esto lo debemos tener en cuenta porque el dolor visceral, de los órganos sólidos es un dolor más generalizado que se extiende por
digamos, en el cuadrante donde está el órgano afectado, como por ejemplo el dolor hepático, ¿ya? Porque cuando tenemos un paciente que tiene dolor hepático, ese dolor le abarca todo el cuadrante superior derecho y, por ejemplo, el dolor del intestino delgado, ese se percibe como un dolor ya periumbilical, ¿cierto? Y es poco localizado, mientras que el dolor del colon se localiza entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Cuando la inflamación se extiende ya, o sea, no solo a la parte afectada, sino que también afecta al peritoneo, a la superficie peritoneal, estas fibras nerviosas parietales transmiten una sensación, pero ya un poco más intensa y un poco más focal. Entonces, esto de la inervación es lo que hace que el dolor ese periumbilical que se da intestinal se presente, por ejemplo, en la apendicitis precoz. ¿Por qué? Porque se presenta primero en un dolor focal intenso en el abdomen inferior derecho, localizado en el punto de McBurney. El dolor también pues, puede extenderse mucho más allá de la zona afectada. Por ejemplo, el hígado. El hígado comparte la inervación con el diafragma. Entonces, si se provoca un dolor referido al hombro derecho, esto se hace por la misma inervación y porque comparten las raíces nerviosas. Entonces, aparte del hígado, también está el dolor genitourinario, por ejemplo, que es otra fuente de dolor que demuestra un patrón de irradiación. Por ejemplo, en el dolor genitourinario, los síntomas aparecen en el costado y tienen el origen en los nervios de 11 a L1. Y pues obviamente, aunque tiene el dolor de ahí, el dolor se irradia a menudo, ya sea al escroto, si es un hombre, o a los labios vulvares. Entonces también son importantes las actividades que pues nos agudizan ese dolor o lo calman. Por ejemplo, las comidas. Si el paciente nos dice que la comida hace más fuerte el dolor, se puede tratar de una obstrucción intestinal, de un cólico biliar, de la pancreatitis, una diverticulitis o incluso una perforación intestinal. En cambio, hay otras patologías en donde los alimentos suelen calmar el dolor, como por ejemplo una úlcera péptica no perforada o en una gastritis. Entonces, los síntomas asociados nos pueden dar a nosotros, o sea, nos pueden orientar o nos dan pistas a nosotros para el diagnóstico. Por ejemplo, las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la diarrea, si tiene prurito o melenas, hematoquesia, hematuria, todos estos síntomas nos orientan a nosotros. Por ejemplo, los vómitos que pueden producirse por un dolor abdominal intenso o por una obstrucción mecánica o ileointestinal. En muchos casos estos vómitos, por ejemplo, la aparición de un dolor abdominal significativo en muchos procesos médicos. ¿Sí me hago entender? O sea, se dan antes de que el dolor médico, el dolor abdominal se presente. En cambio, hay otros vómitos que se dan incluso por el dolor del abdomen agudo quirúrgico que aparece antes y que obviamente va a provocar ese vómito después. Aparte del vómito tenemos también el estreñimiento, que puede deberse ya a una obstrucción mecánica, a una pérdida del peristaltismo o disminución del peristaltismo. También puede representarse el estreñimiento, puede ser, o sea, el problema del dolor puede ser el estreñimiento. O puede ser que el estreñimiento sea un síntoma de otro trastorno. Entonces, es más probable que una obstrucción completa que se asocie con isquemia puede deberse a la distensión del intestino, ya del intestino delgado que está obstruido. Y la diarrea se asocia a diferentes causas médicas, como por ejemplo una enteritis infecciosa,
la enfermedad intestinal inflamatoria, la contaminación por parásitos también nos da diarrea. En estos trastornos y en la isquemia de colon también puede haber diarrea, pero esta tiene la característica de que puede ser sanguinolenta. Los antecedentes médicos también son muy importantes porque, por ejemplo, los trastornos o diagnósticos que haya tenido el paciente anteriores, debemos indagar sobre todo esto, también sobre los medicamentos que está tomando, porque sabemos que hay tratamientos farmacológicos que nos pueden provocar o de hecho nos pueden, como diría yo, como engañar, sí, nos pueden enmascarar los síntomas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que está tomando inmunosupresores, ¿cierto? Los inmunosupresores obviamente van a hacer de que no sienta el dolor como lo sentiría en un proceso de inflamación normal y hacen que el proceso de inflamación esté pues mediado por esos inmunomoduladores. Entonces nos pueden confundir, tenemos que tener en cuenta siempre todos los medicamentos que estén tomando los pacientes y además de eso también si consumen, no sé, drogas como la cocaína, la metanfetamina, porque pueden provocar una hipertensión arterial y una isquemia cardíaca o intestinal que nos produciría ese dolor. Entonces, en cuanto a las mujeres, pues también es muy importante la salud ginecológica porque nosotros tenemos una historia menstrual, ¿cierto? Y es muy importante porque en las mujeres jóvenes nosotros podemos diferenciar mediante la anamnesis si tiene problemas de un embarazo ectópico o si es de pronto un proceso inflamatorio o se trata de un dolor intermenstrual que es completamente normal o de una endometriosis grave. Siguiente, por favor. Bueno, la exploración física debe comenzar siempre con una inspección general del paciente y luego va con la inspección propia del abdomen. Entonces, el dolor de los pacientes con irritación peritoneal se hace como más fuerte, se agudiza con cualquier actividad, o sea, cuando el paciente mueva el abdomen o distienda el peritoneo le va a provocar mucho más dolor. Entonces, generalmente estos pacientes permanecen, nosotros los vemos y están quietecitos en la camilla, así, o no quietecitos, pero sí están flexionando las rodillas y la cadera porque este movimiento es de los que atenúan el dolor, que lo comenté ahorita. Entonces, también otros procesos patológicos provocan un dolor, pero no con irritación peritoneal, que hacen que los pacientes cambien mucho de posición o se muevan mucho en la camilla. Entonces, ellos lo que intentan es encontrar una postura que reduzca el dolor, las molestias que ellos tienen. Entonces, durante la inspección general, nosotros podemos observar otros signos importantes como, por ejemplo, una palidez, la cianosis y también si el paciente está diaforético. Entonces, ya durante la inspección abdominal, nosotros vamos a evaluar los contornos del abdomen, debemos comprobar si el abdomen está distendido o si está deprimido, o si se observa un efecto de una masa, si vemos una masa localizada también es importante prestar atención a todas las cicatrices que estén presentes y si existe alguna cicatriz quirúrgica, hay que correlacionar su presencia con los antecedentes quirúrgicos que debimos obtener en la anamnesis. Entonces, durante la palpación de esa pared abdominal, nosotros podemos sospechar o confirmar si hay una presencia de hernias. Entonces, también el eritema o el edema cutáneo nos pueden indicar a nosotros si es una celulitis de la pared abdominal, mientras que en otras se puede observar una equimosis en las infecciones necrosantes, que son un poco más profundas. Ya en la ocultación puede aportar información muy útil porque, por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar primero la cantidad y la calidad de esos ruidos intestinales. Un abdomen que sea tranquilo es pues nos indica a nosotros
de que se puede tratar de un hilio. En cambio, en la enteritis y la isquemia intestinal precoz se perciben ya muchos ruidos, o sea, ruidos intestinales hiperactivos. También hay que considerar el tono de esos ruidos intestinales y el patrón. Siguiente, por favor. Bueno, en la percusión nos permite valorar a nosotros si el paciente está, si hay una distensión en el intestino, ya sea por gases, o si hay un aire libre dentro del abdomen, el grado de ascitis que tenga el paciente, también la presencia de inflamación peritoneal. Por ejemplo, una hiperresonancia nos conduce o es característica de nosotros de la presencia de un gas en esas asas intestinales. Y en caso de obstrucción o de hilo intestinal, nosotros podemos percibir un timpanismo en todo el abdomen, excepto en el cuadrante superior derecho, que es porque ahí está pues el hígado bajo la pared abdominal. Entonces, si se percibe una matidez localizada, ahí en la percusión, el momento que nosotros hacemos la percusión, fuera del cuadrante superior derecho, nosotros podemos pensar de que puede ser una masa abdominal que mueve el intestino hacia un lado. Entonces, cuando pierde la matidez hepática y se observa una resonancia en todo el abdomen en general, hay que sospechar que en estos casos se trate de un aire libre a nivel intraabdominal. Entonces, también tenemos que se pueden evitar unos resultados erróneos o falsos positivos en la onda ascítica, cuando hacemos el procedimiento de la onda ascítica. ¿Cómo hacemos esto? Se puede generar una onda de líquido comprimiendo firmemente y rápidamente el abdomen lateral, ¿cierto? Y la onda resultante recorre toda la pared abdominal y se puede confundir el movimiento del tejido adiposo. Si tenemos un paciente obeso, podemos creer que de pronto se trata de una onda ascítica con una onda de líquido. Entonces debemos saber diferenciar estos dos. Entonces, lo que se puede hacer para evitar esto es lo que se hace así como vemos en la imagen, que se coloca una superficie que es con la mano, es la mano, si la mano abierta, ¿para qué? Para que, detenga ese movimiento del tejido adiposo mientras genera la onda. ¿Sí me hago entender? O sea, esa mano en la mitad lo que nos va a funcionar a nosotros es de barrera para evitar esos malos entendidos. Entonces, ¿qué más? Pues la percusión también nos permite evaluar la peritonitis, provoca un dolor insoportable, obviamente, en el caso de inflamación peritoneal, también molestias importantes como cuando tiene peritonitis. Para detectar, sí, la percusión permite evaluar igualmente una posible peritonitis. Siguiente, por favor. Bueno, la última parte del examen físico es la exploración abdominal, es la palpación. Generalmente esta palpación aporta más información que cualquiera de los otros, pero no quiere decir que los otros sean menos importantes. Entonces, revelamos la intensidad del dolor y la localización exacta donde está el dolor cuando nosotros hacemos una palpación. Nos permite confirmar si hay presencia de peritonitis o también detectar una organomegalia o una masa abdominal si teníamos sospechas. Entonces, la palpación debe comenzar siempre, va a ser una palpación suave y debe comenzar totalmente lejos de la zona donde el paciente manifiesta que tiene el dolor. Entonces, si se provoca un dolor considerable al comienzo de la palpación, que se supone que es una palpación suave, es probable que el paciente ya, nosotros veamos que contrae los músculos voluntariamente, pero todo esto como para protegerse de ese dolor, pero limita la información porque obviamente
debemos pedirle al paciente que esté relajado para no tener un mal procedimiento, no hacer una palpación como debería ser. Entonces, ya cuando la defensa muscular es involuntaria o tenemos un espasmo de los músculos de la pared abdominal, ya esto es un signo de peritonitis y se debe distinguir de esa contracción voluntaria. ¿Cómo hacemos eso? O sea, el examinador, el médico, la persona que esté haciendo, aplica, ¿cómo diría? O sea, presiona constantemente el abdomen, pero lejos de ese punto del dolor, y le pide al paciente que inspire, o sea, que respire y que sea lenta y profundamente. Entonces, si se trata de una contracción voluntaria, nosotros vamos a ver que los músculos abdominales se relajan cuando el paciente inspira. Pero si es una defensa involuntaria, ya aunque el paciente inspire, los músculos van a seguir contraídos y van a estar totalmente tensos. Entonces debemos tener esto en cuenta para diferenciarlo. Otra cosa es que el dolor focal indica que es un proceso precoz y bien localizado, mientras que el dolor difuso a la palpación indica ya una inflamación un poco más extensa o que sea de presentación demorada, o sea, que sea tardío. Cuando el dolor es difuso, hay que hacer una exploración más detallada para determinar cuál es el punto donde en realidad está la máxima intensidad, porque es difícil, porque no está bien localizado el dolor. Hay que tener muy en cuenta, o sea, hay que determinar precisamente dónde está ese dolor. También en los casos de contaminación o perforación de úlcera péptica, el punto ese de máxima sensibilidad nos indica el lugar de origen. Entonces, siguiente, por favor. Nosotros vamos a tener en cuenta unos signos de exploración abdominal, ¿cierto? Dentro de estos tenemos el signo de Aron, de la apendicitis aguda. Pues manifiesta un dolor o una presión en el epigastrio o en el tórax anterior cuando nosotros tocamos o aplicamos una presión firme ahí en el punto de McBurney, que es el que está enumerado con el número 1. Luego tenemos el signo de Baszler, el cual es un dolor agudo que aparece cuando comprimimos el apéndice entre la pared abdominal y entre la cresta ilíaca. Este sería ya indicativo de una apendicitis crónica. Siguiente, por favor. Tenemos el signo de Bloomberg, que generalmente nos refiere a nosotros de que se trata de una inflamación peritoneal, el cual consta pues de la sensibilidad de rebote en la pared abdominal, pero esta sensibilidad es pasajera. O sea, al nosotros hacer el rebote, el paciente nos va a manifestar que siente mucho dolor. También tenemos el signo de Carnet, que es la pérdida de la sensibilidad abdominal cuando se contraen los músculos de la pared abdominal. Y esto nos suele enfocar a un foco intraabdominal de dolor abdominal. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el signo de Chandelier, donde es un dolor externo en el abdomen inferior y la pelvis al movilizar ese cuello uterino. Entonces, esto se hace pues por palpación por palpación rectal, y pues nos indica a nosotros de que sea una enfermedad inflamatoria pélvica. El signo de Charcot, es un dolor intermitente ya en el cuadrante superior derecho, superior derecho, con ictericia y también con fiebre. Es una triada característica de la coledocolitiasis. Siguiente, por favor. Tenemos el signo de... Ven acá, espérate. Hola, no te he querido interrumpir porque, bueno, pienso que va bien. Mira, la ictericia, el dolor abdominal y la fiebre
hace parte de una triada que indica colangitis, ¿oíste? Lo que pasa es que la coledocolitiasis puede producir colangitis, ¿ok? Ok. Bueno, dale. Bueno, gracias. Tenemos el signo de Schaebrugg, que ya es cuando los ruidos respiratorios están mucho más acentuados y los cardíacos también en toda la pared abdominal. Entonces esto nos indica a nosotros de que ya se trata de una rotura de una víscera a nivel abdominal. Y también tenemos el signo de Courvoisier, que es cuando la vesícula biliar es palpable en presencia de una ictericia, que nos sugiere a nosotros que se puede tratar de un tumor periampular. Siguiente, por favor. Bueno, el signo de Creutzfeldt-Jakob es por varices venosas en el ombligo. Nosotros vemos las varices como se evidencian en la imagen. Estas, pues obviamente no necesariamente son palpables, son bastante prolongadas y pues se conoce este signo como el de cabeza de medusa. Entonces nos sugiere a nosotros de que se trata de una hipertensión portal. El signo de Cullen, ya este es un color de sangre, un color más azulado a nivel periumbilical y nos sugiere a nosotros de que se trata de un proceso de hemoperitoneo. Siguiente, por favor. El signo de Danforth es el dolor en el hombro cuando el paciente inspira. Al inspirar, él va a manifestar un dolor en el hombro. Este es característico de un hemoperitoneo. Y el signo de Fothergill es cuando hay una masa, así como se ve en la imagen, o sea, es totalmente visible, no es necesario una palpación para identificarla. Este signo, por ejemplo, esa masa no atraviesa la línea media y sigue siendo palpable cuando se contrae el músculo. O sea, le decimos al paciente que contraiga los músculos del abdomen, el recto abdominal, y aún así esa masa sigue siendo palpable. ¿Cuál sería pues la causa? Un hematoma del músculo recto abdominal, porque está pues superior, sí, pues en la superficie. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el signo de Murphy, el cual es un dolor cuando el paciente inspira, si nosotros, o sea, bueno, esperen y organizo la idea. O sea, el paciente manifiesta dolor cuando nosotros comprimimos el cuadrante superior derecho del abdomen, pero mientras él está haciendo, le pedimos al paciente que haga una inspiración. Entonces, este signo es característico de la colecistitis aguda. También Espérate. Hola. ¿Sí? Bueno, sí, no, dale. Mira, el signo de Murphy es, tú haces presión en el cuadrante superior derecho y le pides al paciente que inspire. Si detiene la inspiración, eso es un signo de Murphy positivo, ¿ok? Ustedes van a ver 700 millones, 35.000 signos a nivel de la pared abdominal, ligados a la apendicitis, un montón. No voy a restarle valor a ninguno, de ninguna manera. No existe el signo de Peña, así que entonces yo no le voy a restar valor al signo de Carnet. Lo que les quiero decir es que hay unos signos que son de uso frecuente, ¿verdad? Y ustedes ahorita que empiecen a ver las cosas más a fondo, cuando hablemos de apendicitis, de colecistitis, en fin, se van a ir familiarizando con ellos. Pero entonces el signo de Murphy es uno de los signos típicos de la colecistitis aguda y pues se explora de esa manera. La idea es que cuando yo presiono el hipocondrio derecho y el paciente inspira, esa contracción del diafragma hace que baje el hígado y que la vesícula choque contra mis dedos y por eso duele. Cuando uno oye la explicación de los signos, uno dice, no joda. Uno dice, recorcholis, ¿será que es así? Pero a donde los quiero llevar es a lo siguiente. Los signos están dados, son universales, son de uso común y hay que aprendérselos de la manera como están descritos. Pero es importante que ustedes entiendan por qué un signo es positivo. O sea, cuál es el mecanismo por el cual se establece la positividad de determinado signo. Y esa sí sería la manera
de que uno comprendiera o entendiera el tema de los signos. Porque entonces ya uno no pasaría a depender de la memoria, ¿verdad? Sino que uno empieza a entender qué es lo que el abdomen le está diciendo. ¿Ok? Bueno, dale, después que termines ahí, echamos una hablada ahí un rato. Dale. Listo. Bueno, también tenemos el signo del obturador, se produce dolor al flexionar o sea, el muslo, la flexión, y con una rotación interna, como se ve siguiendo la imagen con las flechas, podemos entender un poco lo que quiero decir. Entonces, con una rotación externa del muslo derecho, ¿cierto? Con el paciente, pues, en decúbito supino, y el dolor que manifiesta el paciente suele ser en el hipogastrio. Entonces, ¿qué nos sugiere a nosotros? Que se trate de un absceso pélvico o una masa inflamatoria en la pelvis. Este signo es positivo también en la apendicitis. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el signo de Grey Turner, que son zonas pues, de cambio de color, como vemos en el paciente, que generalmente están pues alrededor del ombligo o en los costados, como es el caso del paciente que está en los costados, que nos surgiera a nosotros que se trata de una pancreatitis, pero hemorrágica aguda. El signo de Kern, Bueno, espera. Está Gray Turner y Cullen, ¿ok? Que son las equimosis o a nivel del ombligo o a nivel de la región lumbar y que traducen lo que tú acabas de decir ahorita, ¿ok? Son dos. Sí, claro, es que ya yo hablé del de Cullen, doctor. Ok, sorry. Dale. Bueno, y tenemos el signo de Kerr, que es el dolor en el hombro izquierdo cuando el paciente está en decúbito supino, pero al momento de que nosotros comprimamos ese cuadrante superior izquierdo del abdomen. Y sería un indicativo de un hemoperitoneo. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos por último el signo del psoas ilíaco, el cual es del doctor, o sea, es positivo cuando el paciente manifiesta un dolor al levantar la pierna y extenderla también contra una superficie. Entonces, también es indicativo de apendicitis, pero con un acceso retrocecal. Y por Espérate. último, tenemos... Hola. Bueno, Sí, dale, mira, bien. porque es otro de los signos cardinales o utilizados y empleados para el tema del diagnóstico de apendicitis. Y para uno justificar su diagnóstico o negarlo también, describiendo la ausencia de determinados signos. El signo de psoas, el paciente está acostado, acordémonos que siempre nosotros estamos revisando a nuestro paciente acostado, con la cabeza apoyada sobre la superficie donde está acostado, con los miembros superiores a lo largo del cuerpo, las piernas estiradas y no cruzadas, ¿ok? Y todo esto se hace con el fin de obtener la máxima relajación posible de la pared abdominal. En un ambiente en que por lo general sea lo más tranquilo posible, es algo difícil a nivel de los servicios de urgencia, pero que uno pueda estar con el paciente tranquilo, que le esté prestando atención a uno sin otros distractores. Y bueno, entonces con el paciente en esas condiciones, ¿verdad? Yo, el miembro inferior derecho, voy a flexionar el muslo sobre el abdomen. Los que estén ahora en su casa, flexionen el muslo sobre su abdomen y luego estiro la pierna. Si en el momento en que yo estiro la pierna se produce dolor, ese es un signo de psoas positivo. Como yo les digo, es importante entender por qué el signo es positivo. En este caso, yo lo que busco con ese movimiento del miembro inferior derecho, de flexionarlo sobre el abdomen, el muslo sobre el abdomen y luego extenderlo, es poner en movimiento el músculo psoas, ¿verdad? Entonces, el ciego descansa o está apoyado sobre el músculo psoas. Hay apéndices que tienen una ubicación retrocecal. Entonces, digamos que queda ahí un sándwich de apéndice entre el ciego y el psoas. Si yo pongo en movimiento el psoas, cabe esperar
de que pueda haber algún tipo de dolor, ¿ok? Entonces, los signos tienen la descripción de cómo buscarlos, pero como les digo, hay que entender por qué es su positividad, para que entendamos qué nos quiere decir. Es un lenguaje clínico, ¿verdad? Que entonces, en la medida en que yo entiendo cómo se busca y el por qué es positivo, por supuesto que yo voy a entender lo que me quiere decir. Si no, va a ser entonces un poquito difícil, tanto de buscarlo como de interpretarlo, ¿ok? Bueno, dale. Hola. Bueno, sí, también tenemos el signo de Ransohoff, no sé cómo se diga, que es pigmentación amarillenta en la región umbilical y esto sugiere una rotura del conducto colédoco. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos el signo de Rousing, que es un dolor en el punto de McBurney al comprimir ese cuadrante inferior del abdomen y pues también es indicativo de apendicitis aguda y es uno de los que más usamos. Tenemos el signo de Ten Horn, ¿sí? Que es un dolor que se produce cuando traccionamos suavemente el testículo derecho y también es indicativo de una apendicitis aguda. Siguiente, por favor. Espérate, que justamente me estaba entrando una llamada y no tenía manera de hablar. Mira, el signo de Rovsing, R-O-V chiquita S-I-N-G, yo le decía a los estudiantes de esta mañana en la práctica, los signos hay que aprenderlos a escribir de manera correcta, porque no se ve bien que un médico escriba, ¿verdad?, los signos de una manera incorrecta, no tiene sentido. No. Entonces, el signo de Rovsing es que tú comprimes la fosa ilíaca izquierda, perdón, y el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Básicamente es así, ¿ok? Ok, doctor, listo, gracias. Siguiente. Bueno, continuando con las pruebas de laboratorio que se le realizan pues de forma rutinaria al momento de que un paciente no venga con un cuadro de un abdomen agudo. Generalmente estas pruebas de laboratorio pues nos ayudan a confirmar si hay presencia de inflamación o hay pues una infección. O también pues nos ayudan a descartar pues los tipos de trastornos que se pueden estar presentando debido a ese abdomen agudo. Dentro de estas pruebas de laboratorio encontramos primeramente un hemograma completo, principalmente que sea pues con un recuento diferencial, un recuento de leucocitos y un recuento diferencial, ya que pues los pacientes o la mayoría de los pacientes, aunque no todos, ellos suelen presentar una leucocitosis o una desviación izquierda. Cuando hablo de desviación izquierda, hablo pues que hay un aumento de esos neutrófilos inmaduros o neutrófilos en bandas a raíz de una infección. Entonces, también cabe aclarar que cuando hay, cuando hay un paciente que es de edad avanzada, un paciente adulto o pacientes inmunodeprimidos, hay que tener en cuenta que si ellos presentan igual forma un cuadro de abdomen agudo, ellos también pueden presentar pues, unos leucocitos ya sea disminuidos o los podemos encontrar normales. Al igual que ocurre pues con las mujeres embarazadas que ellas también suelen presentar pues una leucocitosis fisiológica. Bueno, otra de las pruebas pues también sería pues la determinación de los electrolitos en suero, el nitrógeno ureico y la concentración de creatinina, que básicamente ellos nos darían como una guía a esos efectos después de que el paciente puede llegar vomitando o también pues si hay pérdidas de líquido a un tercer espacio. También están pues las determinaciones de las amilases y las lipasas séricas, que si un paciente llega pues con un dolor abdominal, generalmente nos indicarían o sospecharíamos pues de una pancreatitis, aunque generalmente también se suelen aumentar en otros trastornos, ya sea como los infartos o las isquemias
del intestino delgado o también en las perforaciones de lo que son pues las úlceras duodenales. Bueno, también tenemos pues las pruebas de función hepática, como son pues la bilirrubina total y directa, la aminotransferasa sérica, la fosfatasa alcalina, que ellas pues nos ayudan a sospechar en caso tal pues un paciente presente pues dolor abdominal agudo en causas biliares. Ahora, también tenemos el lactato y la gasometría arterial que nos pueden ayudar en caso tal haya presencia de una isquemia o un infarto intestinal. También están las pruebas urinarias, como es el análisis de orina, pues que nos ayudan a diagnosticar o a dar pues diagnósticos diferenciales como una cistitis bacteriana, una pielonefritis, también cierto tipo de endocrinopatías como la diabetes o inclusive también este tipo de examen o este análisis de orina nos puede mascarar o nos puede engañar porque, digamos, si hay presencia de piuria o hay proteinuria o en caso tal también el paciente presente una hematuria, pues también nos indicaría una infección de tracto urinario. Pero, sin embargo, estos, digamos, hallazgos o estos signos también pues lo podemos encontrar en una apendicitis aguda o cuando hay pues algún proceso inflamatorio, lo que serán adyacentes a los uretes. Bueno, también vemos que si encontramos una mujer que presente un abdomen, un cuadro de abdomen agudo y está en edad fértil, pues es necesario o es como indicativo de hacer pues una prueba de gonadotropina crónica humana, ya sea pues en orina o en suero, ya que pues nos puede indicar pues la existencia de un embarazo y obviamente pues constituir a lo que sería pues ese dolor que ella refiere del dolor de abdomen agudo, o y así pues comenzar como tal pues un tratamiento adecuado. Bueno, y también, por último, pero no menos importante, también tenemos pues la detección de sangre oculta en heces, en la búsqueda pues de huevos y parásitos, el cultivo, detección de toxinas de como son los Clostridium, y esto principalmente si el paciente pues manifiesta diarrea. Siguiente, bueno, aparte pues de estas pruebas de laboratorio, también son muy importantes pues las pruebas de imagen, ya que ellos nos van a guiar muchísimo más en lograr un diagnóstico sobre este cuadro de abdomen agudo. Dentro de estas pruebas de imagen tenemos a las radiografías simples, que aunque se ha dicho pues que tiene un bajo rendimiento, pues ellas también son muy útiles en el diagnóstico de los pacientes que presenten pues un dolor abdominal agudo. Principalmente, ¿qué nos ayudan estas radiografías simples? Em, Ellas nos pueden indicar cuando se sospecha pues de una obstrucción intestinal, cuando hay una perforación intestinal o inclusive hay un cuerpo extraño radiopaco que se puede observar pues por medio de la radiografía. También tenemos pues una radiografía torácica en bipedestación y una abdominal en decúbito lateral. Cuando hablamos de una bipedestación, esta nos permite detectar hasta 1 mililitro del aire que se inyecta en la cavidad peritoneal, mostrándonos como tal ese neumoperitoneo. Y también cuando hablamos de la abdominal en decúbito lateral, pues también nos permite detectar un neumoperitoneo en aquellos pacientes que obviamente pues no se pueden levantar o necesitan estar pues acostados o están postrados. Bueno, entonces este tipo de radiografía abdominal en decúbito lateral es más que todo útil para cuando uno sospecha una úlcera duodenal perforada, ya que generalmente la mayoría de los pacientes o un gran porcentaje de estos pacientes revelan un neumoperitoneo que es visible pues en las radiografías. Entonces, en esta imagen que tenemos pues en la diapositiva, vemos que es una radiografía torácica en bipedestación, en donde podemos observar pues que hay un neumoperitoneo de más o menos un tamaño moderado que podemos correlacionarlo con una perforación de una víscera abdominal. Bueno, también en las radiografías simples también podemos visualizar las calcificaciones anormales. Tenemos un menor porcentaje que podemos ver los apendicolitos, que son pues, los fecalitos em, formados por materia fecal, por bacterias, por mucosidad, que se encuentran en el apéndice. También tenemos los cálculos biliares y en un mayor porcentaje también podemos observar lo que son pues, los cálculos renales, que ya que ellos
pues contienen grandes cantidades de calcio para poder ser visualizados por las radiografías. Bueno, también cabe aclarar que si realizamos una radiografía simple en un paciente que tenga pancreatitis crónica, también vamos a poder visualizar esas calcificaciones pancreáticas, así como calcificaciones cuando hay aneurismas de la aorta abdominal, entre otros tipos de aneurismas como de las arterias viscerales, entre otros. Y también pues hay otro tipo de radiografía, que es la abdominal en bipedestación y en decúbito supino, que básicamente ellas son útiles al momento de identificar si hay obstrucción durante el vaciamiento gástrico, como obstrucciones del intestino delgado, en todas sus porciones, proximal, medio, distal. Y también nos ayuda a identificar si esa obstrucción intestinal puede ser completa o parcial, dependiendo pues si vemos o no vemos si hay gas en el colon. Entonces, también esto puede acompañarse ya sea de una distensión de este intestino delgado, especialmente pues si hay una válvula ileocecal que no está muy funcional, por decirlo así, o es incompetente. Siguiente, por Bueno, otro tipo de prueba de imagen que se utiliza muchísimo es la ecografía abdominal, que permite pues detectar con gran exactitud lo que son los cálculos biliares, medir con precisión el espesor de la pared vesicular y también identificar pues si hay presencia de líquido, lo que sería pues alrededor de la vesícula. Cuando nosotros realizamos en caso tal una ecografía abdominal y una transvaginal, también nos podemos ayudar en caso tal se presentan anomalías a nivel de los ovarios, de las trompas, del útero y también nos ayudan a detectar si igual hay una existencia de líquido intraperitoneal. Ahora, en caso tal, pues en las apendicitis, cuando nosotros realizamos pues una ecografía, también podemos medir como tal la pared apendicular y eso pues nos indicaría que va o se está desarrollando como tal una apendicitis. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el TAC abdominal y pélvica en la evaluación pues, del dolor por abdomen agudo. No es una, no es, ¿cómo decirlo? O sea, es claro que el TAC abdominal es como, digamos, la prueba de preferencia si nosotros queremos diagnosticar un dolor por abdomen agudo, ya que muchas de las causas más frecuentes de abdomen agudo y sus complicaciones se identifican muy fácil por estudios de tomografía computarizada. Ahora, Bueno, si espérate, nosotros... disculpa, estacionate ahí. Okay. Eso que tú dices, es verdad en el sentido de que la tomografía es un muy buen examen para descartar muchas dudas diagnósticas a nivel del abdomen. Eso es verdad. El problema es que no todos los centros de atención tienen TAC. Es más, son pocos los centros de atención que tienen una tomografía. Por ejemplo, si el médico y el cirujano está en un hospital como el Hospital de Sabana Larga, el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, el Hospital Niño Jesús de Barranquilla, ¿verdad? En esos centros no hay tomografía. En muchas de las clínicas o la mayoría de las clínicas de la ciudad no tienen acceso a un tomógrafo. Entonces, no es que no sea cierto lo que dices, pero esto te lo digo porque el acceso al medio de diagnóstico a veces no se puede. Pero hay una condicionante y es la siguiente, además de eso que te estoy diciendo. Uno debe empezar a hacer el uso de los recursos de laboratorio, en este caso de recursos imagenológicos, en orden de menor agresión sobre el paciente y disponibilidad más rápida e incluso costo. ¿A dónde voy? Si yo tengo un paciente que el cuadro clínico me sugiere que pueda hacer una perforación de una úlcera, si yo le pido una radiografía de tórax de pie y logro evidenciar el neumoperitoneo, yo no necesito más nada. En el orden de uso de esos medios imagenológicos está la ecografía. La ecografía tiene la ventaja de que es un medio no invasivo para el paciente
que es de un costo bajo y que es de más fácil acceso que, por ejemplo, una tomografía. Claro, tiene sus limitaciones, porque todo en la vida tiene sus limitaciones, o sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en este caso vamos a llamarlo limitaciones. Entonces, si yo estoy en una clínica de cuarto nivel donde yo tengo acceso a un TAC o a una tomografía, pero yo puedo hacer ese diagnóstico con un examen que tenga más fácil más rápido su resultado, con menos invasión sobre el paciente, ¿verdad? Así yo esté contando con la tomografía, yo debo hacer uso de esos recursos, ¿verdad? O sea, lo que te decía, yo puedo estar en una clínica donde yo tengo acceso a la tomografía, pero si yo con una radiografía de tórax tengo el diagnóstico, si lo que estoy buscando es neumoperitoneo, entonces ¿por qué voy a pedir el TAC? Ahora, hacer una tomografía implica tener que administrar contraste. ¿Eso qué implica? Un tiempo de preparación mientras el paciente se toma el contraste. Hay pacientes que no pueden tomar el contraste porque no pueden, porque no quieren, porque lo vomitan, en fin, el contraste oral. Y también hay que administrarle un contraste endovenoso. Ese contraste endovenoso podría desencadenar algún tipo de alergia o de reacción anafiláctica. Entonces, no son cosas inocuas. Con respecto al TAC, yo tengo su excelente definición de las imágenes, ¿verdad? Pero tengo en contra su costo, su accesibilidad, su costo, el tiempo para poderlo hacer y que lo ideal sería que el radiólogo me interpretara las imágenes, ¿verdad? Uno se acostumbra a ver TACs, por ejemplo, de abdomen y puede ubicarse con una manera buena o adecuada en las imágenes que le están dando, pero el ojo del radiólogo es el competente para determinar si hay lo que uno dice que hay o no hay lo que uno dice que no hay, ¿ok? Entonces, y voy a terminar de redondear la idea, lo básico en abdomen agudo, como lo es en el resto del ejercicio de la medicina, es la clínica. Ahorita que estaban exponiendo todos esos síntomas y la importancia de la observación, de la percusión, de la auscultación y de la palpación, eso en yo te puedo decir que un 85-90% de los casos te brinda un diagnóstico. O más importante, o igual de importante, te brinda una adecuada orientación diagnóstica para que entonces tú puedas pedir las ayudas diagnósticas, que así se llama, ¿verdad? Para poder comprobar, corroborar o de pronto descartar tu impresión diagnóstica. Pero en todo esto, la clínica es lo importante. Y me tomo todo este tiempo para explicarle esto a la clase, porque es que ustedes se van a dar cuenta, el mal médico pretende que los exámenes le den el diagnóstico, ¿ok? El mal médico pretende que una tomografía, una ecografía, una radiografía le diga lo que el paciente tiene. El buen médico sabe lo que el paciente tiene o orienta de una manera correcta el diagnóstico con la clínica, sin absolutamente ser necesario los exámenes. Lógico que los exámenes están diseñados, ¿verdad?, para apoyar un diagnóstico, como les dije ahorita, y todo lo demás, pero uno no puede pretender depender de exámenes, porque eso lo que implica es mayor costo, mayor tiempo de espera del paciente para realizar un diagnóstico, ¿verdad? Y no, o sea, no es la manera correcta, ¿ok? Bueno, dale. Bueno, también en la tomografía computarizada nos ayuda a diferenciar si hay una obstrucción mecánica del intestino delgado, dependiendo pues de un hilo paralítico, y también dónde es ese punto de transición de la obstrucción mecánica. Cabe aclarar que también, Bueno, pero ven. Pero espérate. Pero bueno, en ese ejemplo que tú estás poniendo, eso que tú dices ok, es verdad. En la tomografía yo puedo ver las zonas de transición del intestino. La zona de transición es donde el intestino está dilatado y después el intestino no está dilatado. ¿Ok? Y así es descrita en la tomografía. Hay una zona de transición en determinada parte. Pero es que yo puedo hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal de una manera adecuada y correcta con la clínica y con algo que se llama, por ejemplo, una serie de abdomen agudo. Una serie de abdomen agudo es un examen radiológico que consta de 3 tomas. Una que es un tórax con el paciente de pie y un abdomen acostado y otro un abdomen de pie. Esas son las 3 proyecciones
que contempla el tema del abdomen agudo. Hay quienes hacen proyecciones o meten las proyecciones oblicuas, pero bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Si yo a un paciente le tomo una placa de abdomen simple de pie y otra placa de abdomen simple acostado, yo voy a ver los signos radiológicos de una obstrucción. Y yo puedo con una radiografía suponer o darme cuenta más bien si lo que está dilatado es el intestino delgado por unas características propias que tiene de la dilatación del intestino delgado, que se ve como si hubiera una pila de monedas, ¿verdad? O yo puedo ver las características que son propias del colon, ¿verdad? Y yo, eso con un abdomen acostado y con un abdomen de pie, yo puedo ver los niveles hidroaéreos, ¿verdad? Que se van formando. Entonces, si bien un TAC me podría caracterizar mejor esta situación de la obstrucción, es mentira de que yo necesite del TAC para poder hacer el diagnóstico. No, yo con la clínica y con una serie de abdomen agudo puedo hacer un diagnóstico correcto de una obstrucción intestinal. ¿Ok? Sí, algo de lo que usted está diciendo, doctor, es que, por ejemplo, a diferencia del intestino delgado, si lo vamos a diferenciar del colon, podemos ver las marcas de las obstrucciones, siempre y cuando se dilate el colon, a diferencia del intestino delgado. Bueno, eso que tú dices así en palabras a la clase no le dice nada. ¿Qué son obstrucciones? En fin, escúchame. ¿Tienes alguna imagen por ahí de una radiografía? No. Bueno, entonces mira, nosotros hoy día, tú, yo, el resto de la humanidad, tenemos la información en la palma de la mano. En nuestro celular, nosotros podemos acceder a Google porque todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene un plan de datos. Y uno puede ir a imágenes, ¿verdad? Y uno, sin necesidad de que el expositor en un momento dado esté presentando una imagen determinada, uno puede empezar a ver imágenes y ver abdómenes, radiografías de abdomen acostados y de pie y decir, esto es un nivel, estos son niveles hidroaéreos. Mira, así se ve el intestino delgado. Mira, así se ve el intestino grueso. ¿Ok? Entonces yo los motivo a que ese mundo que ustedes tienen en la palma de la mano, ese mundo de información, lo busquen, lo pueden estar haciendo ahora si quieren, ¿ya? Y buscan Google, serie abdomen agudo, imágenes de abdomen acostado con paciente obstruido, no sé, como puedan buscarlo, ¿verdad? Y eso les va a ayudar mucho a entender eso que tú dijiste ahorita en palabras, ¿ok? Ok, doctor. Bueno, Dale. entonces dentro de las claves diagnósticas, refiriéndonos a una tomografía computarizada, se deben tener en cuenta cuando hay pues un engrosamiento de lo que sería la pared intestinal, si hay gas fuera de lo que sería pues, la luz intestinal o inclusive si hay presencia de un líquido intraperitoneal. También, hablando pues ya de una peritonitis, podemos también por medio de una tomografía ver si hay un aumento del diámetro de la luz apendicular o en caso tal la misma pared apendicular, pues ahí ocurre un engrosamiento, entre otras hallazgos que se pueden encontrar por la tomografía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pues hablando un poco de lo que será pues el control de la presión intraabdominal, vemos que cuando nosotros encontramos una presión intraabdominal elevada, puede ser uno de los causantes, uno de los síntomas de un proceso abdominal agudo o que este mismo pues lo esté causando. Cuando hay un aumento de esta presión y los niveles son pues exageradamente altos, esto en lo que nos va a ocurrir es que nos va a disminuir lo que sería pues ya el flujo sanguíneo a lo que son los órganos abdominales y no solamente va a influir sobre los órganos abdominales, sino pues sobre muchos de los órganos adyacentes. Y también pues va a disminuir lo que sería pues el retorno venoso al corazón y va a aumentar lo que sería pues la estasis venosa, que es pues el lentecimiento pues del retorno venoso. Ahora, cuando nosotros hablamos de que hay un incremento de esta presión, el diafragma se presiona, puede presionar hacia arriba el diafragma, esta presión, y eso es lo que nos va digamos, a ejercer es que haya un aumento de lo que son las presiones inspiratorias y también va a disminuir pues esa eficacia ventilatoria, además de que va a haber riesgo de que haya un reflujo esofágico y también una aspiración pulmonar que se asocia pues con este tipo de hipertensión abdominal.
Generalmente nosotros, nuestra presión intraabdominal normal en reposo, en un paciente que tenga una complexión media tumbada pues en decúbito supino, esta presión suele ser entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Los pacientes obesos, ellos suelen tener pues hasta 6 u 8 milímetros de mercurio más elevado, a diferencia pues, de una persona de complexión media. También cuando referimos o vemos un paciente o una sospecha de una hipertensión abdominal en cualquier paciente, perdón, generalmente podemos ver que el abdomen es rígido o generalmente puede estar muy distendido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir estas presiones intraabdominales? Este es un proceso que se suele medir en la vejiga con un transductor de presión, que este se fija lo que sería pues una sonda Foley. Entonces, las lecturas básicamente se obtienen al final de la expiración después de instilar lo que sería suero salino. Y básicamente ya cuando hay un aumento de esta presión, después de haber sido medida superiores a 11 milímetros de mercurio, ya podemos decir que una hipertensión intraabdominal, el cual se clasifica, depende de su escala de gravedad del 1 al 4. Tenemos los grados 1 y 2, que vemos que el grado 1 es de 12 a 15 milímetros de mercurio y el grado 2 que es de 16 a 20 milímetros de mercurio. Generalmente en este tipo de hipertensión abdominal se puede tratar con intervenciones médicas eh, haciendo pues un énfasis para mantener la eubolemia, descompresión abdominal. Principalmente se utiliza lo que sería pues una sonda nasogástrica, se pueden utilizar laxantes o también se refiere pues evitar la alimentación enteral. Y ya hablando de los del grado 3, que es de 21 a 25 milímetros de mercurio, y el grado 4, que es mayor a 25 milímetros de mercurio de esta hipertensión intraabdominal, generalmente ya sí se requiere una descompresión quirúrgica como por una laparotomía, pues por obviamente en caso de que la hipertensión pues ya sea muchísimo más grave y también la disfunción orgánica no responda pues a ningún tipo de intervención médica. Siguiente, por favor. Bueno, bueno, también tenemos la laparoscopia diagnóstica en pacientes que tengan pues dolor abdominal agudo y dentro de sus ventajas vemos que hay una sensibilidad y una especificidad bastante elevada. Está la capacidad pues obviamente para tratar los trastornos que se inducen obviamente por el abdomen agudo por una laparoscopia o también nos ayudan a disminuir esos niveles de morbilidad y mortalidad. Además que pues el tiempo de hospitalización pues va a ser muchísimo menor y los costes pues van a ser pues también mucho menores. Siguiente, por favor. Bueno, el abdomen agudo como tal tiene un diagnóstico obviamente diferencial muchísimo, muy amplio y es que nosotros antes de obviamente diagnosticar un abdomen agudo y intervenir quirúrgicamente, pues es necesario seguir pues las pautas o digamos todos esos requisitos que se necesitan al momento que el paciente ingrese con un abdomen agudo. Entonces, el diagnóstico diferencial de un abdomen agudo, de un cuadro de abdomen agudo, comienza durante la anamnesis. Como iba diciendo el doctor, entonces este diagnóstico se va aclarando cuando ya exploramos, hacemos la expresión física del paciente. Ya después sí podemos recurrir a esas ayudas diagnósticas como las técnicas de laboratorio y de imagen y así poder pues tener en mano, por decirlo así, uno o dos diagnósticos que se asemejen a lo que nosotros a lo que nosotros podemos observar, lo podemos determinar por las ayudas diagnósticas. Entonces sí creamos como tal ya un diagnóstico, unos posibles diagnósticos. Ahora, digamos que muchos de los datos que se obtienen en la exploración física, en las pruebas de laboratorio y los estudios radiológicos ellos se correlacionan con distintos pues, procesos quirúrgicos. Es decir, como vemos en las imágenes, cuando se hace una exploración física de laboratorio, por ejemplo, cuando hay un aumento de la extensión después de una descompresión gástrica, en los signos radiológicos como el neumoperitoneo, o en caso tal haya un aumento de los leucocitos por mililitro en un lavado peritoneal,
pues ellos nos indicarían, cada uno de ellos nos indicaría o nos acercaría muchísimo más a un diagnóstico y a qué tipo de intervención quirúrgica podemos realizar. Siguiente. Por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la peritonitis. Pero antes de hablar de peritonitis, vamos a hablar un poco sobre el peritoneo para tener en claro esta patología. Siguiente, por favor. Bueno, el peritoneo, pues básicamente, como ya hemos hablado, es una membrana serosa, transparente, bidireccional, semipermeable, brillante, continua, que recubre lo que sería la cavidad abdominopélvica y también envuelve a las vísceras, ya sea parcial o totalmente. El peritoneo está formado por dos hojas continuas. Una que sería pues el peritoneo parietal, que es aquella que se encarga de tapizar lo que sería la superficie interna de la pared abdominopélvica, y está el peritoneo visceral, que es el que reviste pues a las vísceras, como el estómago, los intestinos, entre otros. Digamos que estas dos hojas de peritoneo están constituidas por mesotelio, que es pues una capa de células epiteliales escamosas simples, y el espacio que contiene líquido seroso o el líquido peritoneal, pues que se sitúa entre estas porciones de peritoneo parietal y peritoneo visceral es la cavidad peritoneal, que también puede distenderse por acumulación pues, de líquidos en caso tal se presenten enfermedades, como pues sería en la citis. Bueno, eh, dependiendo al peritoneo y las vísceras, su relación va a depender de los órganos que son infraperitoneales, que son aquellos que están casi totalmente cubiertos pues, por este peritoneo visceral, como es el vaso o el estómago, y los órganos extraperitoneales, retroperitoneales y subperitoneales, que están fuera de la cavidad peritoneal. Los extraperitoneales, pues, que son externos respecto a lo que sería, pues, el peritoneo parietal y que solamente van a estar cubiertos por este peritoneo, pero generalmente en una de sus caras, no en todas, sino solamente en una de sus caras. Cuando hablamos de los órganos retroperitoneales, como son los riñones, pues ellos se encuentran entre el peritoneo parietal y también se encuentran entre la pared posterior del abdomen. Y solamente el peritoneo va a cubrir, el peritoneo parietal va a cubrir pues sus caras anteriores. Y también el subperitoneal, como es la vejiga urinaria, que solamente va a presentar pues, peritoneo parietal en su cara superior. También es importante mencionar que hay 5 repliegues del peritoneo, que son como el epiplón mayor, el epiplón menor, el ligamento falciforme, el mesenterio y también pues el mesocolon. Ahora, para nosotros entender cómo se da pues esa infección o esa inflamación pues del peritoneo, vamos a hablar un poco de lo que sería cómo el peritoneo y cómo la cavidad peritoneal responden a la infección. Una es que pues las bacterias son eliminadas de forma inmediata de la cavidad peritoneal a través de unos estomas diafragmáticos. Estos estomas básicamente son unos poros en el peritoneo que ellos se encargan de cubrir la cara inferior de lo que es el diafragma. Entonces, cuando hay un momento de relajación del diafragma durante la expiración, estos orificios se abren y la presión intratorácica pues también impulsa lo que son el líquido y también partículas, obviamente incluidas las bacterias, hacia estos estomas. También pues hay presencia de macrófagos peritoneales que liberan pues mediadores proinflamatorios. También las proteínas que se encuentran en el líquido peritoneal y dentro de la cavidad peritoneal, pues ellos tienen un papel importante que es la opsonización pues de las bacterias. Y también se crean unas matrices de fibrina, que es la que limita la propagación pues, general de la infección durante este peritoneo, y donde las bacterias quedan como atrapadas o secuestradas en esa matriz de fibrina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para hablar de peritonitis, vamos a definirlo pues como un proceso inflamatorio, ya sea general o localizado de lo que sería la membrana peritoneal, que este suele ser secundario, ya sea a una irritación química o una infección intraabdominal, ya sea bacteriana, o también inclusive una necrosis local. Entonces, además, la peritonitis la podemos clasificar de diferentes formas.
Uno, ya sea por su extensión, ya que podemos encontrar una peritonitis local o una peritonitis difusa. Podemos clasificarla por su agente causal, ya sean sépticas o asépticas, por su evolución, ya sea una peritonitis aguda o una peritonitis crónica. Y la más conocida o la que normalmente siempre nos dicen en la bibliografía es la clasificación de Hamburgo, que cuando la clasifican en una peritonitis primaria o peritonitis bacteriana espontánea, la secundaria y la terciaria. Bueno, hablando un poco de lo que sería pues la peritonitis primaria o espontánea, es aquella que no va a estar relacionada, o va a haber una inflamación del peritoneo, pero no va a estar relacionada con ningún foco intraabdominal o cualquier perforación pues del tubo digestivo. Generalmente, el cuadro clínico radica en que en los adultos esta peritonitis primaria se presenta en aquellos pacientes que tengan cirrosis hepática y evolucionen pues como una citis. También podemos encontrarlo en la infancia o en la población infantil, que generalmente ocurre en niños que presenten pues un síndrome nefrótico. También está, pues, podemos incluir en este tipo de peritonitis primaria lo que sería pues la peritonitis tuberculosa. También cuando hay una peritonitis que es secundaria a que haya pues una infección de lo que sería pues el tracto genital femenino. Y también podemos incluir aquí lo que sería pues la peritonitis que se relaciona con el diálisis peritoneal. Ahora, hablando de la etiología de este tipo de peritonitis primaria, eh, los patógenos más frecuentes en adultos que presenten este tipo de peritonitis son los microorganismos aerobios. Entre ellos encontramos la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae, pues que son pues los, los principales. Y en niños, sí, que presenten pues una citis, generalmente ellos sí podemos, es como más frecuente lo que se conocen los estreptococos, los Staphylococcus aureus y también los Streptococcus pneumoniae. Ahora, ¿por qué generalmente no son, son microorganismos aerobios y no anaerobios? Sabemos que porque hay también pues un aumento elevado del volumen de oxígeno en la pared intestinal y pues obviamente pues no van a sobrevivir este tipo de microorganismos. Ahora, ya hablando de lo que sería pues la patogenia de esta peritonitis primaria, vemos que eh, la ruta de infección va a ser por tres vías: una vía hematógena, una vía linfática o ya sea por una migración transmural que va a través de la pared desde lo que sería pues la luz intestinal. Y algo muy importante es que cuando hay un paciente cirrótico que tenga citis y tenga unas concentraciones de proteínas muy bajas, esto va a provocar que se altere la actividad metabólica y fagocítica de lo que sería pues su sistema retículo endotelial. Y esto va a provocar que esa capacidad opsonizante que mencioné anteriormente y esa capacidad bactericida de ese líquido acítico obviamente también disminuya. Entonces, va a haber como tal una diseminación bacteriana desde lo que sería pues ese tubo digestivo. Va a haber un deterioro de la motilidad gastrointestinal en esos pacientes cirróticos que alteran o pueden llegar a alterar pues su microflora intestinal normal. Sin embargo, cuando se afecta su función inmunitaria, ellos pueden disminuir la eficacia de las bacterias para ser diseminados a través de los vasos linfáticos. Y también por lo del torrente sanguíneo, es decir, hay una obstrucción en esa eliminación de las bacterias, además de su opsonización, ya que esa concentración de proteínas bajas en ese líquido acítico, pues obviamente impide esa opsonización eficaz y también ya permite como tal ese aclaramiento de lo que son pues los macrófagos, los neutrófilos, y es por eso que pues se llega a presentar en caso tal una leucocitosis o una desviación izquierda. Bueno, ya en la clínica, pues tenemos que las manifestaciones clínicas más frecuentes o más características son la fiebre y el dolor abdominal difuso, que se puede llegar a presentar con náuseas o vómitos. El abdomen suele estar distendido, es dolorosa la palpación, con defensa muscular y también signo de la descompresión positivo o signo de Blumberg. Bueno, también en este tipo de pacientes podemos encontrar que el peristaltismo puede estar ausente o puede estar disminuido. Eh, y también pues aquellos pacientes con cirrosis o tuberculosis pueden presentar una citis ya sea en mayor o menor grado.
Bueno, en la peritonitis tuberculosa, que también hace parte de la primaria, generalmente se presenta con fiebre o febrícula, una diaforesis nocturna. También podemos encontrar un abdomen distendido, también podemos encontrar ascitis. Y el abdomen también pues, suele ser dolorosa la palpación. Y también generalmente en este tipo de pacientes con peritonitis tuberculosa, a veces podemos lograr palpar lo que son masas abdominales o también visualizar a través de una laparotomía o una laparoscopia lo que son los nódulos en la superficie peritoneal. Y en la peritonitis que se asocia a la diálisis peritoneal, generalmente podemos encontrar fiebre y dolor y también ese líquido que es dializado generalmente suele ser turbio. Siguiente, por favor. Bueno, eh, en todos los casos que presentemos de una peritonitis, el diagnóstico se va a basar en la función pues, de ese líquido acítico para realizar así un estudio tanto bioquímico, microbiológico, citológico. Y en estos pacientes cirróticos que presenten una peritonitis primaria, generalmente este líquido acítico suele ser un trasudado con unas proteínas menores a 1 gramo por decilitro. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a ver, va a haber un predominio de lo que son pues esas células polimorfonucleares mayor de 250 por milímetros cúbicos que van a ser como un diagnóstico presuntivo de lo que sería pues una peritonitis bacteriana. Ya si nosotros encontramos un recuento muy elevado de estas polimorfonucleares, ya sí deberemos sospechar de que o puede haber un acceso peritoneal o ya estaríamos frente a una peritonitis secundaria. Bueno, generalmente el diagnóstico de este tipo de peritonitis siempre se va a confirmar pues por el cultivo del líquido peritoneal, ya que los microorganismos que se alcanzan a recuperar durante esa paracentesis del líquido acítico, su carga bacteriana va a ser muy escasa. Pero si nosotros hacemos un hemocultivo inoculando 10 mililitros de ese líquido acítico, pues los resultados pues obviamente mejoran y puede haber pues muchísima más carga bacteriana en, digamos, una sola porción de ese líquido acítico mediante pues el hemocultivo. Ya que si nosotros hacemos una tinción gram de ese líquido, generalmente el 50% o la mitad pues de, de ese líquido pues va a ser negativa. Y bueno, también vemos que en la peritonitis tuberculosa, el líquido acítico suele ser pues un exudado con proteínas muy altas, mayor de 3 gramos por decilitro. Y también cuando nosotros realizamos una tinción de Sil-Nielsen, esta casi siempre suele ser negativa. Y los cultivos pues generalmente tardan de 2 a 6 semanas. Sin embargo, el diagnóstico digamos, se confirma, se efectúa, se lleva a cabo cuando se hace pues, un estudio histológico. Y es cuando nosotros pues biopsamos o se toma pues una biopsia de ese peritoneo por una laparoscopia, que como vemos en la imagen se suelen presentar unos granulomas calcificantes. Entonces ahí, cuando nosotros vemos eso mediante ese estudio histológico, pues podemos efectuar ese diagnóstico de una peritonitis tuberculosa. Siguiente, por favor. Bueno, en los pacientes que presenten este tipo de peritonitis, los pacientes cirróticos, antes de nosotros pues tener esos resultados de los cultivos, hay que iniciar un tratamiento empírico. Y como sabemos que pues que la mayoría de las infecciones se deben a una Escherichia coli o a un estreptococo, generalmente utilizamos esas cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, cefotaxima, y también podemos utilizar beta-lactámicos como la amoxicilina con ácido clavulánico. Y algo importante es que anteriormente, bueno, las pautas clásicas, ellos aconsejaban que el tratamiento empírico generalmente duraba de 10 a 14 días, pero estudios recientes pues obviamente han demostrado que hay mayor eficacia cuando los tratamientos son más cortos, es decir, unos tratamientos de 5 a 7 días. Además que también podemos utilizar en este tipo de tratamiento las quinolonas que pues nos arrojan buenos resultados y también nos aconsejaban de que los aminoglucósidos era mejor evitarlos
ya que obviamente había riesgo de nefrotoxicidad. Bueno, y también esas pautas clásicas nos aconsejaban pues de que realizáramos una paracentesis a las 48 horas, obviamente para así controlar si ese recuento celular pues ha disminuido o como tal ya se han logrado negativizar pues esos cultivos. Cuando hablamos ya de la peritonitis primaria neumocóxica o estreptocóxica, también pues las tratamos con cefaloperinas de tercera generación o una penicilina, pero esta penicilina suele ser pues a dosis elevadas, siempre y cuando pues la cepa de la bacteria pues sea sensible. Y bueno, la peritonitis tuberculosa se debe tratar pues con las pautas convencionales, que como lo que ya conocemos, que es isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol, durante 6 o 9 meses. Y en la peritonitis asociada a una diálisis peritoneal, perdón, ella sí puede tratarse ya sea por una vía general o por una vía intraperitoneal, pero si nosotros tenemos un paciente que tenga una infección por cándida o unos pseudomonas, y además de que estemos tratando con antibióticos y persiste esa infección, es necesario o es aconsejable retirar el catéter de la diálisis. Siguiente, por favor. Bueno, en la peritonitis secundaria y terciaria, generalmente aparece después de la contaminación de esta cavidad abdominal, ya sea por materia intestinal o proveniente o secundario al tracto genitourinario, o también después de pues, la perforación del tracto intestinal, o también eh, por, por causas postoperatorias, como es la dehiscencia de esas suturas, o también después de un traumatismo, postraumáticos, después de un traumatismo abdominal. Y de esta peritonitis secundaria, digamos que las causas más frecuentes son la apendicitis, que haya una perforación después de una diverticulitis o una vesícula biliar que ya esté gangrenosa. Eh, También ya las hernias que están estranguladas. Todo este tipo de patologías son muy frecuentes que nos lleven a causar una peritonitis secundaria y llevar a una peritonitis terciaria. Y la peritonitis terciaria, como dije, aparece pues en estos pacientes postoperados que hayan presentado una peritonitis secundaria que se ha tratado, pero que ellos persisten pues con esta clínica de peritonitis y también pueden llegar a presentar sepsis con un fallo multiorgánico. Bueno, dentro de la etiología, tenemos que en la peritonitis secundaria suele estar causada por una flora polimicrobiana mixta, es decir, microorganismos tanto aerobios como anaerobios, pero va a haber un predominio de lo que son las enterobacterias, las bacteroides y también lo que son pues, los Streptococcus anaerobios. Ahora, también cuando hay una infección que es secundaria a lo que sería pues a lo que sería pues el tracto intestinal, básicamente es por una flora endógena habitual de ese tubo digestivo. Y obviamente pues esa composición de la flora va cambiando, va variando y va aumentando obviamente la flora anaerobia a medida pues que se va progresando esa infección. Ahora, en la peritonitis terciaria, generalmente los cultivos a menudo son negativos o se aíslan patógenos que tengan poca capacidad invasiva o inclusive pues alguna infección por hongos. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la patogenia tanto de la peritonitis secundaria y terciaria, vamos a ver que va a depender muchísimo de esas defensas tanto locales como generales del paciente, que son importantes para poder así controlar pues esa infección intraperitoneal. Aquí lo que va a ocurrir es que se van a desarrollar o se van a desencadenar unas reacciones tanto locales como sistémicas, independientemente de la causa que nos está produciendo pues esa peritonitis. Entonces, a medida que nosotros tenemos una contaminación bacteriana del peritoneo, esto va a producir pues de una forma inmediata una reacción inflamatoria eh, añadida o allegada a lo que sería una reacción vascular con un aumento de lo que sería la capacidad de absorción peritoneal y también un aumento de la capacidad pues, de permeabilidad. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que esa motilidad intestinal va a disminuir y la luz intestinal
va a estar, se va a distender con gas y líquido, y a nivel peritoneal, pues se va a exudar líquido con un contenido alto de proteínas y también se va a exudar, perdón, en lo que son los granulocitos, que eso lo que nos va a provocar es que haya una fagocitación, una fagocitosis y un lisamiento de lo que son los microorganismos. También va a haber presencia de lo que son las células mesoteliales, que ellas pues nos van a segregar lisozima, que van a tener una acción bactericida. Y también va a haber pues una segregación de los macrófagos, que ellos nos producen citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleucinas como la 1 y la 6, y también interferón gamma. El exudado peritoneal pues básicamente va a contener fibrinógeno y se van a formar esas placas de fibrina, principalmente en esas superficies que están inflamadas del peritoneo, que llegan a adherirse a lo que son pues, las asas intestinales y también a ese piplón que nos delimita la infección para que no haya una formación de colecciones supuradas o abscesos como tales. Entonces, cuando, cuando esos mecanismos de defensa locales y sistémicos del paciente no pueden localizar pues esa infección, es cuando ya nosotros hablamos de una peritonitis difusa, que generalmente los factores que nos ayudan a que esa diseminación de bacteriana sea muchísimo más grande va a ser dependiendo pues de su virulencia, de factores de virulencia. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, el síntoma principal es el dolor abdominal intenso, que generalmente puede iniciar de forma localizada, pero posteriormente se va generalizando. Cuando nosotros hablamos de que queremos saber la localización de ese dolor, pues va a depender primero de la patología que se está desencadenando, es decir, la patología de base, y si esa inflamación va a estar localizada o va a estar generalizada. Además, también a la palpación, pues nosotros vamos a encontrar un abdomen contracturado o lo que se conoce como vientre o abdomen en tabla. También podemos encontrar un abdomen distendido, inmóvil, difusamente dolorosa la palpación y a la descompresión, que es lo que había dicho anteriormente, que se le conoce como el signo de Blomberg. Bueno, no anterior. Bueno, bueno, también es importante decir que en este tipo de pacientes, como en esta peritonitis secundaria y terciaria, hay signos de gravedad que se pueden presentar con mal estado general, con fiebre, taquicardia, taquipnea y también ocasionalmente pueden presentar una hipotensión o un fallo multiorgánico acompañado de shock. Siguiente. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, el diagnóstico se basa primero que todo en la historia clínica, la exploración física, los datos de laboratorio y esos ayudas diagnósticas como son pues también los estudios radiológicos. Es muy frecuente encontrar en este tipo de pacientes la leucocitosis acompañada de una desviación a la izquierda y también que hayan signos de deshidratación. Bueno, también cuando nosotros realizamos una radiografía abdominal en bipedestación, en decúbito supino o en decúbito lateral, nos puede mostrar en caso tal que hay una dilatación pues, de las asas intestinales y también de que haya pues una presencia de aire libre, si existe como tal una perforación. Ahora, si hablamos de una peritonitis difusa, el hallazgo más frecuente que nosotros vamos a encontrar en este tipo de radiografías es un hilio paralítico, que nos va o se va a acompañar ya sea con distensión de esas asas intestinales y también que esas asas intestinales van a estar separadas por líquido peritoneal. Cuando realizamos una ecografía abdominal y una tomografía axial computarizada, generalmente vemos abscesos y también nos permiten, bueno, esa visualización de abscesos nos van a permitir la colocación pues, de esos drenajes percutáneos para obviamente drenar esos abscesos que ya visualizamos anteriormente. Ahora, cuando hablamos pues, del diagnóstico microbiológico, eh, se basa básicamente en el cultivo del exudado peritoneal o del pus que fue tomado por esas colecciones supuradas que se obtuvieron a raíz de una laparotomía o ya sea pues por función percutánea. Bueno, siguiente. Bueno, ya hablando un poco del tratamiento de la peritonitis, tanto secundaria como terciaria, vemos que
La peritonitis secundaria va a requerir, pues, obviamente una corrección quirúrgica de la patología que está desencadenando como tal la peritonitis, y esto va a estar acompañado tanto de un tratamiento de soporte como de antibióticos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es corregir la inestabilidad hemodinámica y los trastornos, pues, metabólicos del paciente, y después comenzar o iniciar un tratamiento antimicrobiano. La intervención quirúrgica que nosotros, pues, tenemos que realizar básicamente debe ser, pues, lo más pronto, siempre y cuando el paciente ya se haya estabilizado y esté, pues, en condiciones para que pueda ser intervenido quirúrgicamente. ¿Qué tratamiento quirúrgico es adecuado en este tipo de peritonitis? Generalmente se utiliza una laparotomía con exploración completa de lo que sería, pues, la cavidad abdominal, una exeresis del foco séptico, es decir, una extracción de la lesión que nos está provocando ese foco séptico, un debridamiento o esa resección del tejido necrótico o de colecciones, limpiezas de los espacelos, que, pues, es el tejido necrótico, el tejido desvitalizado, también lavado peritoneal con suero salino, el drenaje de la cavidad donde, pues, hay presencia, pues, de un acceso, entre otros. Y nosotros, para tener en cuenta eh, cuándo debemos intervenir quirúrgicamente, es necesario, primero, que, pues, el cultivo de ese líquido acítico que obtuvimos previamente nos muestre una flora tanto aeróbica como anaeróbica, que haya una salida o una fuga, lo que sea, de contraste fuera de lo que será, pues, la luz intestinal. Si hay aire libre en los rayos X, en las radiografías simples de abdomen, o en caso tal, pues, el paciente ya haya sido tratado anteriormente, pero no haya mejoría y se sospeche como tal de una peritonitis tanto secundaria como terciaria. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que el manejo quirúrgico tiene tres principios fundamentales. Uno de ellos es que lo primero es eliminar, pues, esa fuente de contaminación bacteriana actuando sobre ese proceso patológico que está causando la peritonitis. Primero, reducir ese grado de contaminación bacteriana de lo que sería, pues, la cavidad peritoneal, y también, obviamente, prevenir o evitar después que haya una infección recurrente. Entonces, ahora aquí es donde yo resalto la importancia de la laparoscopia, tanto para un manejo diagnóstico como terapéutico, pues, del abdomen agudo, ya que el paciente, siempre y cuando se tenga una mala situación clínica y se encuentre, pues, inestable hemodinámicamente y tenga alto riesgo quirúrgico, digamos, la laparoscopia como tal puede evitar y dirigir digamos, con una mejoría a lo que sería, pues, la laparotomía terapéutica. Ya hablando de reducir ese grado de contaminación bacteriana, vamos a recurrir a lo que son, pues, los lavados peritoneales, que se hacen, pues, con solución salina. Y esto obviamente lo que no va a hacer es disminuir, pues, esa frecuencia de accesos intracavitarios o dentro de la cavidad peritoneal. Eh, y por otra parte, también tenemos que, cuando nosotros realizamos una laparotomía, es necesario realizar un debridamiento de lo que sería toda la cavidad peritoneal, y obviamente así evitar, pues, que haya accesos en las diferentes zonas del peritoneo. Es decir, hay que hacer una resección de ese tejido necrótico para salvar, pues, ese tejido que ya está vitalizado. Eh, bueno, y ya hablando de los antibióticos, si se administran de forma rápida, podemos controlar, pues, esa bacteremia, y obviamente vamos a reducir todas esas complicaciones sépticas y también evitar que haya una diseminación de esa infección. Entonces, el tratamiento antibiótico empírico básicamente debe ser contra las enterobacterias y las bacterias anaerobias intestinales. Entonces, como también ocurre en la peritonitis primaria, en los protocolos de tratamiento nos recomiendan utilizar metronidazol o clindamicina, pero anteriormente ellos utilizaban un aminoglucósido, pero recordemos que por ese riesgo de nefrotoxicidad, generalmente ellos recomiendan eh, utilizar lo que sería una cefalosporina de tercera generación con un metronidazol.
Ahora también se utiliza lo que sería pues una monoterapia con piperacilina, taxobotan o carbapenémicos, que obviamente pues han demostrado eficacia y además que estos antibióticos, por ejemplo los carbapenémicos, tienen amplio efecto antimicrobiano, pero también podemos, digamos, utilizarlo en aquellos pacientes que presenten ya infecciones muchísimas más complicadas o que hayan sido tratados previamente con antibióticos y pues no hayan dado resultados como tal. Entonces, cabe aclarar que cuando nosotros realizamos un diagnóstico rápido y iniciamos un tratamiento rápido con antibióticos, obviamente pues demuestra que hay una reducción de lo que sería pues la morbilidad y la mortalidad de la peritonitis. Además que la duración pues de este tratamiento generalmente es de 7 a 10 días después de la cirugía, pero generalmente se recomienda continuarlo o seguirlo hasta que los pacientes ya se encuentren bien hemodinámicamente, estén estables, no presenten fiebres y después de unos ciertos tipos de pruebas de laboratorio operatorias no presenten ningún tipo de leucocitos. Ya. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Enfermedad acidopéptica perforada y no perforada? ¿Es así? Sí, doctor. Entonces, con esa continuamos entonces el día martes, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, comentario y consejo para el fin de semana. Léanse abdomen agudo. No pueden pretender no saber nada de abdomen agudo a las 13:50 horas de hoy y pretender a las 16 horas ya saber abdomen agudo. Eso no va a pasar. Esto no se aprende tocando de oído. No se puede, créanme. Entonces, por favor, a revisar el tema, a leerlo juiciosamente y a tratar de entender. Miren, la clínica es esencial en todos los aspectos de la medicina. En este tema del abdomen agudo y lo que el abdomen nos va a decir, nos va a hablar, nos quiere manifestar, transmitir, etcétera, es muy importante porque ustedes van a vivir con esto toda la vida. A ver, de pronto no toda la vida, pero su vida de trabajo como médicos generales inexorablemente van a estar expuestos al tema del dolor abdominal, del abdomen agudo y sus diagnósticos diferenciales. Entonces es un tema muy importante, ¿ok? Entonces nos vemos el martes. Ok, doctor. Listo, Angie. Ok, doctor.